Quiero hablar en esta tarde acerca de algo que me parece interesante, importante, como las cosas que nos muestra la Biblia, que siempre son importantes. Y hablar acerca de lo que es la vida cristiana, su desarrollo, para saber cómo vivirla y cómo vivir confiados, me parece muy importante. Hablamos de un plan de salvación cuando queremos presentarle a alguien el Evangelio. Bueno, la salvación de Dios para el hombre es un plan, pero es un desarrollo progresivo que Él tiene para nosotros y que entenderlo nosotros sería de mucha ayuda para no estancarnos o no extraviarnos, o como sucede con muchas de las cosas de la vida. ¿Le ha pasado que alguna vez usted ha sufrido innecesariamente o gratuitamente algo? ¿Ha sufrido porque no sabía o porque no le habían dicho y ha padecido innecesariamente? A veces la vida cristiana, nuestro andar en Cristo, se convierte en un padecimiento innecesario que no teníamos por qué haber sufrido si conociéramos y entendiéramos el plan de Dios. Como le dijo Dios a aquella mujer en el pozo de Jacob, si conocieras el don de Dios. Ella conocía de religión, ¿dónde deben adorar nuestros padres? Ella conocía de eso, pero Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, qué importante es conocer la verdad. La verdad. Y la verdad no nos extravía, la verdad no nos confunde, la verdad no nos provoca sufrimiento. Y entonces, hay una manera como el apóstol Pablo presenta comúnmente el programa, el proyecto, el plan o el desarrollo de nuestra salvación. Dios tiene un plan de salvación, tiene el desarrollo de nuestra salvación progresivamente. Entenderlo nos ayudaría a no extraviarnos. Hay hermanos que se estancan demasiado y que se conflictúan en el tema de su conversión y no pasan de ahí. Están perdiendo su conversión, recuperando su conversión, dudando de su conversión, sintiendo que ya no son salvos, yéndose al infierno, regresándose a la salvación. Y a veces lo vemos incluso cuando uno predica algún sermón de salvación y uno le pide a la gente que quiera entrar en una relación con Dios a través de Jesucristo, que levante su mano, que venga al altar. Pues vienen hermanos que hace mucho tiempo conocemos en la iglesia, que suponemos que son salvos y vienen otra vez. ¿Por qué? Ese conflicto emocional principalmente y de falta de entendimiento que tenemos relacionado con nuestra salvación nos hace mucho daño. Y entonces el apóstol Pablo pone aquí delante de nosotros un pasaje, como pone muchos pasajes realmente. Es decir, descubrí leyendo la forma como el apóstol plantea la doctrina y el programa de la salvación, realmente descubrí no menos de 10 pasajes donde lo plantea de la misma manera. Y él pone aquí, en este pasaje que vamos a leer esta tarde, ese desarrollo de nuestra salvación, cómo Dios desarrolla nuestra salvación, cómo entender nuestra salvación. Y entonces, en el 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, ellos mismos, hablando de otras ciudades, de otros hermanos, cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos librará del castigo venidero. Voy a volverlo a leer. Observemos el pasaje. Es interesante en cada una de sus partes. Ellos mismos cuentan
de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó, que nos librará del castigo venidero. Aquí el apóstol Pablo marca un proceso, un desarrollo. Paso 1, paso 2, paso 3. Marca un desarrollo. Digamos, si yo quisiera ver eso en la historia del crucificado junto a Jesús, que le llamamos comúnmente el ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido. Si yo quisiera ver este proceso en él, así como el apóstol Pablo plantea este desarrollo de la vida cristiana, porque marca 3 cosas, dice, ¿cómo se convirtieron? Luego, para servir al Dios vivo, nuestra conversión, nuestra consagración y esperar del cielo a Jesús su Hijo, nuestra esperanza, la consumación de nuestra esperanza. 3 cosas: conversión, consagración y nuestra glorificación. 3 cosas que son los 3 pasos que la Biblia enseña en relación al desarrollo de nuestra salvación. Si lo quiero ver al lado del ladrón arrepentido, bueno, cuando este hombre dice, este hombre es inocente, él reconoce a Jesús como inocente y reconoce que él es pecador, nosotros por nuestra culpa estamos pagando. Luego le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y entonces Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero me gusta la forma como el apóstol Pablo lo plantea en su doctrina en repetidas ocasiones, y es muy interesante, porque la idea principal de todo esto es que la vida cristiana es un proceso, es un desarrollo progresivo. El apóstol Pablo lo presenta siempre de esa manera. Todo comienza con la conversión, sigue con nuestra consagración como creyentes y todo termina con la consumación de nuestra glorificación, nuestra bendita esperanza. La experiencia cristiana es un desarrollo progresivo. Me doy cuenta, por ejemplo, en los himnos que cantamos. Cuando cantamos, por ejemplo, Sublime Gracia, que a un infeliz salvó, dice la primera estrofa. Pero ¿cómo termina la última estrofa? Y cuando en Sión, por siglos 1000, brillando esté cual sol. Es decir, comienza mi conversión, termina mi glorificación. Si vemos victoria en Cristo, si vemos los grandes himnos, cuán grande es Él, todos tienen el mismo proceso. Es muy interesante. No sé si coincidente o del entendimiento de la palabra, obviamente, y así se construye esos himnos. Pero es importante, y preguntarán ustedes, bueno, después de tantos años en el Evangelio, ¿qué importancia tendrá eso? Ya sabemos que tenemos que servir a Dios, ya sabemos que nos convertimos y ya sabemos que vamos al cielo. Bueno, hay un problema que plantea esto. Y el problema que plantea es que muchos creyentes viven su vida cristiana conflictuados en la primera parte de su desarrollo cristiano, su conversión. Muchos cristianos tienen el problema de creer al Evangelio, pero que a causa de alguna situación, alguna circunstancia, algún pecado, algún distanciamiento, algún enfriamiento, han perdido su salvación y están conflictuados con su salvación. Y piensan que ya perdieron su salvación porque se enfriaron, porque cometieron algún pecado, porque se distanciaron. Y entonces a su mente inmediatamente esa parte emocional y mental que tenemos, que nos oprime y nos confunde, y entonces nos mete en el conflicto si ya perdimos nuestra salvación. Y toda la vida cristiana la vivimos conflictuados en eso. La vivimos en una crisis de conversión, siempre pensando si ya Dios me quitó mi salvación,
si ya no soy digno de Él? Si voy a orar y le voy a pedir algo, ya no me va a oír porque me ha alejado de Él y porque ya no sé si soy salvo. Y entonces llego a la iglesia y hay un sermón que puede hablarme de la salvación y creo que me tengo que volver a reconvertir otra vez. No. Nuestra salvación es segura. Es un acto divino, no es una creación china. ¿Sí? Esto no lo hicieron en China, como ahora que todas las cosas son chinas y son chafas, ¿no? No, nuestra salvación no es así. Me acuerdo que un día una persona a la que mi papá y yo le compartimos el Evangelio, bueno, él le compartió el Evangelio y me mandó a mí a que estuviera teniendo una clase permanente con su familia. Un día llegó mi papá y entonces él le dijo, pues es que yo la verdad estoy confundido porque, pues sí, yo sé que Dios me ama y todo, pero yo no he sido del todo fiel y del todo bueno y yo creo que, pues, eso cuenta en mi contra, decía. Y entonces mi papá le dijo, mira, déjate de cuentos. A ti no te salvó Jesús Martínez ni Jesús Pérez. A ti te salvó Jesús de Nazaret. Déjate de cuentos, le dijo. Es decir, vive, asume tu conversión, tu relación con Dios a través de Jesucristo como algo seguro, como algo firme, como algo claro, que ya sucedió, que ya aconteció y que no va a cambiar, no va a cambiar. Lo que Dios hace, lo hace seguro, lo hace firme y lo hace para siempre. Es un hecho de Dios, una obra divina. Él no miente, Él no se arrepiente. Y eso no va a cambiar nunca. No te conflictúes y no vivas permanentemente todos los días de tu vida peleándote contigo o con tu salvación, dudando si Dios te salvó o no te salvó. No vivas de esa manera. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí a la iglesia de Tesalónica, y entonces le dice, ¿cómo ustedes se convirtieron a Dios? Ya es un hecho, eso ya aconteció, ya sucedió, y no estés peleándote y no estés conflictuándote y pensando si esto va a cambiar o no va a cambiar. Y entonces, siempre estamos estancados en nuestra conversión. Y entonces metemos en duda hasta nuestra esperanza. ¿Iré al cielo? Me dijo una persona esta semana que es salvo. Yo sé que por la forma como he sido, seguramente iré al infierno. Pues sí, si él hubiera hecho si fueran sus méritos, pues va a ir al infierno. Si nunca se hubiera encontrado con Jesús, se va a ir al infierno. Pero un día se encontró con Jesús y Jesús hizo firme su conversión, su salvación y la selló con el Espíritu Santo. Fue sellado. Esto no se abre, esto no va a cambiar nunca, está sellado por el Espíritu de Dios. ¡Qué maravilla! Pero empieza el apóstol Pablo hablando cómo se convirtieron, hablando de nuestra conversión, cómo nos convertimos, y entonces dice él, dejando los ídolos. Dirá alguno aquí, no, yo nunca fui católico. No, yo era mormón. No. Los ídolos son cosas de nuestro corazón, no son cosas de nuestra religión. Los ídolos son cosas de nuestro corazón y son cosas de nuestra mente. Y en la conversión algo sucedió. Todos tenemos un testimonio de Dios en nuestra conversión, todos. ¿Alguno de ustedes fue alcohólico? ¿Nadie? Ahí hay uno, otro, ¿sí? ¿Alguno de ustedes fue drogadicto? No le dé vergüenza, hermano. Estamos en confianza. ¿Alguno de ustedes fue adúltero? No menos va a levantar las manos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes fue mentiroso? Aquí puros perfectos, hermanos. Miren qué maravilla. Sí, y todos tenemos un testimonio de nuestra conversión. Pablo dijo, esto eran muchos de ustedes, pero ahora ha venido una nueva vida.
Dios ha dado un testimonio. El más inconsciente de su salvación puede dar testimonio de Dios en su conversión y en su encuentro con Dios, porque una persona que era alcohólica, si bien no es perfecta, ha tenido evidencias de cómo Dios ha llegado a su vida y ha cambiado sus hábitos. El más adúltero ha tenido testimonio de Dios, de cómo era y cómo el Evangelio ha venido a cambiar su vida. Todos tenemos un testimonio de Dios. No somos perfectos. No somos perfectos. Pero nuestra conversión es un asunto de Dios. Ya fuimos salvos. Y entonces dice, cuando vemos aquel pasaje que siempre me encanta recordarlo porque creo yo que eso es una palabra contundente contra nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. El que comenzó en ustedes la buena obra, dice Filipenses 1, la perfeccionará hasta el día que estemos con Jesucristo. Si bien no soy el alcohólico que era, si bien no soy el mentiroso que era, Él ha comenzado una obra de perfeccionamiento en mi vida y soy una obra en construcción. Eso es una realidad y todos tenemos ese testimonio. Todos. No hay una persona que no tenga ese testimonio de Dios en su vida. Él comenzó, Él está tratando, Él está perfeccionando nuestra vida. Él está llevándonos por el camino de la perfección. No somos perfectos, pero Él está trabajando. Es una obra de Él, es una responsabilidad de Él. Y es un proceso de Él. Pero en ese proceso, mi salvación no está en juego. Es segura. Es segura mi salvación. Digamos, cuando el apóstol Pablo dice en la segunda epístola a Timoteo, si nosotros fuéramos infieles, ¿nos quitó nuestra salvación? Él permanece fiel, dice. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ha jurado por Él mismo ha jurado nuestra salvación. No puede negarse a sí mismo. Pero claro, hay una única parte, hay una hendidura. No porque sea débil, no porque sea frágil y no porque se cuarteó, sino porque allí es algo que yo debo de ser responsable. Si nosotros le negamos, Él también nos negará. Es decir, la única parte es que yo renuncie a Él, deliberada y voluntariamente. Que yo renuncie a Él, no quiero nada con Él. Pero entre tanto mi salvación es firme, segura y para siempre. Y entonces, el problema es que mucha gente se estanca allí. No puede vivir, no puede crecer en su relación con Dios. No puede vivir ni crecer en su relación con el cuerpo de Cristo, porque está lidiando con su salvación, está duro y dale peleando con su salvación, quitándola, regresándola, está atorado allí con su salvación. Y entonces no entendemos que nuestra salvación, nuestra conversión ya sucedió. Ya es un acto pasado que tiene consecuencias presentes. ¡Qué maravilla! Pero ya es un acto pasado. Ahora, cuando el apóstol Pablo en Romanos 12 dice, no se hagan a la forma del mundo, porque aquí dice, se convirtieron dejando a los ídolos. Y sí, hay un punto interesante. El problema nuestro es que no entendemos que nuestra conversión significa ya no vivir como el mundo, no practicar los
hábitos del mundo. Es un cambio de cultura. Abandonar la conducta del mundo, quitar de nuestra mente las leyes del mundo. Por ejemplo, dejando los ídolos. Un dios de este mundo es el dinero. Un dios de este mundo es el dinero. Este día, si no traemos dinero en la bolsa, dudamos si vamos a comer. Miren qué tanto trasciende un dios de este mundo, el dinero, para que vean que las otras imágenes son niñerías. Y como todos vinimos de una idolatría, y pensamos que si no tenemos dinero, y que si mañana, y que si esta semana, ¿cómo le voy a hacer? Y que tengo que pagar porque no tengo dinero en la bolsa. Bueno, esa es una ley del mundo. Si tú no tienes dinero, vas a tener problemas. El mundo ha creado esa ley. Pero yo ya me convertí de ese ídolo. Ya no vivo para ese ídolo, ni vivo en función de la ley de ese ídolo. Si yo no tengo dinero en las bolsas, entonces hay una ley que en su palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Me convertí de aquel ídolo y ya no vivo para ese ídolo. La gente vive en el trabajo, vive buscando el conocimiento, vive buscando el poder, la grandeza, empoderarse, apropiarse, dominar. Pero en pequeño lo hacemos todos, con la esposa, con el esposo, con los hijos, todos lo hacemos. Ya no vivo en esa ley, ya no sirvo a esos ídolos. Ahora hay una ley nueva, me he convertido, he dejado esos ídolos y hay una ley nueva. Sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. No me tengo que apropiar de nadie, no tengo que dominar a nadie y no tengo que dañar a nadie. Se convirtieron de los ídolos, pero ubiquemos dónde están esos ídolos para los hermanos de Tesalónica. El mundo representaba un sistema, una forma de vida, una cultura, una conducta. El Evangelio me ha traído y me ha hecho dejar esos ídolos, pero ahora tengo que entenderlo. Y entonces Pablo dice: no se conformen, no se hagan a la forma de este mundo, sino sean transformados por medio del entendimiento de su mente. Ahí está nuestra conversión. Sean transformados, entiendan. Digamos, en Gálatas, cuando habla de las obras de la carne, y dice que nos habla, porque las obras de la carne son fornicación, adulterio, lascivia. Está hablando de una persona que busca amor. ¿Cuánta gente busca amor porque se siente malquerida? Porque tiene una mala autoestima, o simplemente porque quiere tener el derecho de tener una relación sentimental, emocional. Pero el pecado le engañó. ¿Por qué? Porque esas son las leyes del mundo. Y entonces el mundo nos ofrece ¿necesitas amor? Y incluso cuando le decimos a alguien: oye, pero ¿por qué engañaste? ¿Por qué? Oh, pues es que yo tengo derecho, porque yo quiero, porque yo necesito. No, ese es el engaño del mundo. Una persona que buscaba amor allí, en Gálatas capítulo 5, el pecado le engañó y la metió a la fornicación, al adulterio, a la lascivia, a las orgías, y la destruyó. ¿Por qué? Le engañó el pecado. Esos ídolos, ese placer, ese entretenimiento. ¿Cuáles son los ídolos del mundo? Y si ustedes se convirtieron dejando los ídolos, tengo que desvestirme. Cuando Pablo dice que nos despojemos del viejo hombre, quítense de toda esa cultura del mundo, porque ya no les pertenece. Vístanse del nuevo hombre. Ahora asuman lo nuevo. Qué interesante. Nuestra conversión es un cambio de dirección.
El que va trabajando con nuestra naturaleza es Dios. Él nos perfecciona hasta el día que Jesús aparezca. Yo no puedo hacer nada con mi naturaleza, nada. No tengo la capacidad, el poder, la fuerza de voluntad. No la tengo contra mi naturaleza. ¿Quién la tiene? Dios. Aprendamos a librar batallas con Dios contra nuestra naturaleza. La oración, la palabra, sí. Dios irá perfeccionando nuestra vida, no será perfecta. No busque usted perfección en ningún creyente. ¿Sabe cuál es el problema entre los creyentes por el pecado de... Cuando algún creyente se enoja porque alguien pecó, pues simplemente se enoja porque los pecados de Jesús no se parecen a los de Joel. Pero esa es la realidad. Pero imperfectos somos todos. Nos metió un camino para ser perfeccionados. Caminaremos allí. Ese es un trabajo de Dios. Ahora, no voy a exponer mi conversión. No voy a exponer mi salvación. Y es un hecho y es segura. Pero el problema es que mucha gente se estanca allí, se queda allí y se inutiliza allí. Es más, yo creo que el 90% de la iglesia está metida en ese hoyo. En algo que ya sucedió, que ya Dios hizo y que no depende de mí. Estoy luchando a ver si logro ser salvo, a ver si logro convertirme, a ver si no pierdo. Pues ya di 2 pasos para adelante y 5 para atrás. No, hermanos, ese no es el punto. Nuestra conversión es algo que ya está consumado, ya está hecho. Somos una obra de Dios siendo perfeccionada. Pero aquí el tema viene en la segunda parte. Ustedes ya se convirtieron de los ídolos. Entiendan que ya no sirven al mundo, que ya no sirven a sus leyes, que ya no sirven a sus dioses. No estén atemorizados por las leyes del mundo, no le teman al mundo, no le teman al diablo, no le teman al pecado. El pecado ya perdió su fuerza, su poder sobre ustedes, ya no los condena. Den el paso que les corresponde. Mi conversión es un hecho pasado que afecta a mi presente, un aoristo. Y entonces los lleva al segundo paso. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el punto de nuestro conflicto. Estamos tratando de convencernos a nosotros mismos si ya somos salvos o no somos salvos, si tenemos obras suficientes para ganarnos nuestra conversión o no, que no podemos ocuparnos de nuestra consagración. No te conflictúes en tu mente. Ya eres salvo, es un hecho de Dios, es una obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es, ya está hecho. Esto ya no tiene retorno. ¿Cómo vas a sobrevivir a esos pensamientos? Bueno, conságrate a Dios. Ahora tu vida debe de estar consagrada a Dios. Y miren cómo muchos pasajes del apóstol Pablo se parecen. Regresamos al capítulo 12 de Romanos. No se hagan a la forma de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Lo que hablábamos, servía a dioses de este mundo. Bueno, tengo que renovar que esto ya no funciona así y ahora funciona conforme a la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora ya vivo para servir a Dios. Mi servicio no es perfecto, pero ya es una decisión y es un presente. Y entonces Pablo dice, para que puedan conocer o comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo compruebo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Cuando consagro mi vida a Dios, cuando digo, tengo que vivir para Dios, tengo que obedecer a Dios, tengo que servir a Dios.
Cuando me estoy peleando con mi conversión, no puedo servir porque no sé ni siquiera si lo merezco. Si a Dios le agrada o no le agrada. Estoy atorado allá. Pero cuando consagro mi vida y digo, bueno, lo que ahora me toca vivir, ya dejo en paz mi conversión, ya es un hecho, está sellado, se acabó, no hay más. Ahora vivo para Dios. Voy a vivir para Dios. Voy a caminar con Dios, voy a obedecer a Dios. No soy perfecto. Pero esa es mi decisión presente. Y entonces, cuando yo tengo que agradarle a Dios, tengo que agradarle a Dios en la escuela, en el trabajo, con mi esposa, con mis hijos, con los vecinos, con la comunidad, con las autoridades. Hagan todas las cosas para Dios porque de Él recibirán la recompensa. Para explicarlo mejor, más bien para ilustrarlo, digamos, yo me casé hace 26 años con mi esposa. El problema de muchos matrimonios, que incluso llegan a la ruptura, al fracaso, es porque ya se casaron, pero es que no sé si me ama. Es que a lo mejor no me ama. No, es que yo creo que pues no me ama lo suficiente. Y ahí están duro y dale con que no me ama y no me ama. Ya están casados. Ya pasó 1 año, 2 años, 3 años. La mujer vive con él, le hace de comer, le plancha, y él está pensando si no lo ama. Qué desgracia un matrimonio que ya están casados y estoy pensando y estoy dudando si me ama o no me ama. Así pasa nuestra conversión, ¿no? ¿De veras seré salvo? ¿No perdí ya mi salvación? ¿No será que decía mi tía, tampoco el amor y malgastarlo en celos? Estar peleando y duro y dale. Me casé hace 26 años y ya no estoy dudando si el papel que firmé era verdadero, si la pluma tenía tinta, si no se borró, si no lo escondieron, si estará por ahí o voy a ponerlo siempre en un lugar donde lo esté viendo. No, hermanos, ya me casé. ¿Qué debo de hacer inmediatamente después de que me casé? La respuesta es consagrarme a mi esposa. Trabajar, amarla, honrar. Todo lo que la Biblia dice que debo de hacer como esposo, eso es lo que inmediatamente una vez que me casé, debo de hacer en lugar de estar pensando, ¿y me amará? ¿Y qué tal que está pensando? Porque tenía otro novio. Y a lo mejor aquel novio no se casó, ya se divorció y ahora ahí está. No, hermanos. Ya se casó conmigo, ya se amoló. Ya me casé con ella, ya me amolé. Decimos así, ¿no? Ahora me tengo que consagrar a ella como esposo. Y entonces voy a poder disfrutar la vida matrimonial, aunque tenga muchos defectos, porque me doy cuenta que estamos casados, que la amo, que me gusta, que se lo digo con mucha frecuencia. Esta mañana se lo dije por lo menos 3 o 4 veces, y se lo digo con mucha frecuencia, pero también he tenido discusiones con ella, enojos, desacuerdos. Una vez me salí de la casa, agarré mi ropa así de rápido en el closet, la agarré, la descolgué y la metí al coche y me fui a un hotel. Iluso yo. Y esa noche no pude dormir pensando en ella. Y no amanecía y me tuve que regresar a la casa. Ya estoy casado, o sea, pero tengo problemas. Estoy consagrado a ella. Pero tengo diferencias. Pero tengo problemas. Alguna vez he pensado, ¿estoy preparado para lidiar contra una infidelidad de ella? Porque siempre estamos preparados para nuestras infidelidades, ¿no? Eso no es problema, eso no nos duele. Pero que no nos la hagan, porque eso sí nos duele. Y entonces pensé, tendría que estar preparado para todo, porque ya me casé con ella y estoy consagrado a ella.
Hubo un momento en el que yo pensaba, me decía ella, sobre todo cuando murió mi mamá, y entrábamos en aquel tema, o ella preguntaba, ¿tú crees que tu papá se vuelva a casar? Entonces ella me decía, ¿tú te volverías a casar si yo me muriera? Y yo le decía, sí, sí. Pues tendría yo 45 años, pues sí, sí me volvería a casar. Ahora cuando me lo pregunta, no creo, le digo, ya no, ya no. Te buscaría a ti en cualquier mujer. Y sería injusto para ella, para todo. ¿Por qué? Porque te buscaría a ti. Es una consagración el matrimonio. Y si quiero vivir el matrimonio y disfrutarlo y ser feliz, en lugar de estar pensando si me ama o no me ama, si esto lo hizo porque no me ama, si esto lo hizo porque sí me ama, si esto lo hizo porque no sé. Si quiero disfrutar el matrimonio, me consagro a ella. Disfruto mi relación con ella, me pongo de acuerdo con ella. Cumplo mis deberes como esposo que la Biblia me dice. ¿Por qué? Porque he cambiado mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir en el Evangelio. Si no cambio mi manera de pensar, no va a cambiar mi manera de vivir. Y el día que me casé, me costaba al principio, los primeros días, decir, mi esposa. Me sentía raro. Ahora, sin problema, mi esposa. Estoy consagrado a ella. Es un ejemplo. Lo uso como una ilustración. Nuestra conversión ya sucedió. No estés peleándote con eso. Conságrate a Dios. Vive para Dios. Obedece a Dios. Busca la voluntad de Dios y comprueba que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Para servir al Dios vivo y verdadero, les dice Pablo. Y entonces, como todo se parece, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, pero prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Quiero que Cristo cumpla su voluntad en mi vida. Es lo que está diciendo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Se da cuenta? No era perfecto. Escribió epístolas, predicó el Evangelio, sirvió al Señor, pero no era perfecto. Pero estaba consagrado a Dios. Y entonces dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ya mi conversión ya pasó, ya sucedió. No voy a vivir ganándome mi conversión todos los días. Voy a vivir consagrado a Dios todos los días. Me extiendo a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estaba consagrado a Dios. Hermano, usted ya está convertido, ya es salvo. Es más, tiene un sello del Espíritu Santo en su vida. Ahora, conságrese a Dios y sirva a Dios. No esté pensando en las leyes del mundo, ni siquiera se angustie por lo que el mundo está haciendo o le pasa o le sucede al mundo. Ocúpese de Dios. Deje que el mundo ruede. Deje que el mundo se pudra. Sirva a Dios, conságrese a Dios, viva para Dios. Y busque obedecerlo en todas las cosas. Si usted sirve a Dios, estará disfrutando su relación con Dios. Estará disfrutando la vida cristiana. ¿Para cuántos creyentes la vida cristiana es un problema? ¿Para cuántos creyentes la vida cristiana es un sufrimiento? ¿Para cuántos creyentes la vida cristiana es
un sacrificio insoportable. Porque no están consagrados a Dios. Yo vivo para Dios. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y entonces voy a disfrutar verdaderamente mi vida cristiana. Vengo a la iglesia pensando que pues no se vaya a enojar, entonces voy a ir a la iglesia. Bueno, algunos hasta piensan que es que luego el pastor no sé qué vaya a pensar, mejor voy, porque no he ido tanto tiempo. Bueno, yo tampoco tengo nada que decirle. Disfrute su vida cristiana, conságrese a Dios, viva para Dios, sirva a Dios. Sirva a Dios, honre a Dios, exalte a Dios. Vivir para Dios, servirlo, vivir en sus leyes, en la disciplina de la nueva vida, en la comunión del cuerpo de Cristo, sirviendo al Señor vivo y verdadero. Conságrese. Y esa consagración le mantendrá con gozo en su esperanza. ¿Por qué? El que vive estancado en su conversión, ni siquiera puede asegurar que va a ir al cielo. No porque la Biblia no lo asegure, porque sus pensamientos no le permiten. Y si se muere, no me vaya yo a morir, no vaya a ir al infierno. No. El que vive su consagración sabe que no es perfecto, pero que cuando aparezca Jesús en su vida, ya sea porque lo llame a su presencia, porque Cristo venga a su encuentro, Él le librará del tormento eterno y vivirá con Él para siempre. Ahora, dice aquí el apóstol Pablo, hablando de esa esperanza, cuando dice en este versículo, y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó, que nos librará del castigo venidero. Imagínense, tengo un pasado que Cristo resolvió. ¿Cómo me convertí? ¿Quién sabe? ¿Lo merecía o no? Pero ya estoy acá. Estoy consagrado a Dios y lo que me espera es ver a Jesús. Ese es mi verdadero futuro. En lugar de estar angustiado, tengo una esperanza. En lugar de estar temeroso, tengo una esperanza, tengo un gozo. Le voy a ver. Voy a ir con Él al cielo. Me ha librado del castigo eterno. Tengo gozo. La vida cristiana entonces se convierte en una vida de gozo, de paz, de esperanza. Si estoy estancado en mi conversión, eso no lo podré vivir nunca. Pero en mi consagración, yo sé que tengo un pasado cuando me convertí al Señor, que mi presente es consagrarme para servirlo, porque mi futuro es encontrarme con mi Salvador. Lo dice el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la vida. ¡Qué gozo, qué maravilla! No temerle a la muerte. Para el poder, para la riqueza, para el conocimiento, para la ciencia, que son los dioses de este mundo, para el entretenimiento, para el placer. La muerte es su tumba. Dígale a un poderoso, rico, opulento, famoso, que está hablándole de todo su poder, de todo su dinero y de toda su fama y de todo su conocimiento, hágale una pregunta cuando está así, dígale, ¿y si esta noche tuviera que morir? ¡Pum! Se acabó todo. Se acabó. Para eso no hay esperanza. Pero para nosotros, Pablo no le saca la vuelta a la muerte. Por el contrario, mire cómo lo dice
en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor eternamente. Háblele de la muerte al placer, háblele de la muerte a la riqueza, háblele de la muerte al poder, háblele de la muerte a la ciencia. Pero Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, porque hay un mensaje glorioso en nuestra esperanza. El Señor Jesús, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, saldremos a recibir al aire al Señor, en los aires al Señor, para estar para siempre con Él. El proceso de nuestra vida cristiana. Ya nos convertimos, ya es un hecho. Que tiene resacas, dígale a Dios, Dios, perfecciona mi vida. Peleé batallas en la oración, en el ayuno, en la palabra. Viva su consagración a Dios y espere con alegría el día del Señor para nosotros. Hermanos, que la vida cristiana sea un deleite y no un sufrimiento. Que entendamos cuál es nuestro presente. Consagrarnos a Dios para servirlo en todo. Póngase de pie. Termina el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué belleza! Mi futuro es más glorioso que mi presente y que mi pasado. Y eso produce gozo, paz, satisfacción, seguridad. Consagre su vida al Señor. Sirva al Señor. Sírvalo con su esposo, con su esposa. Sirva al Señor con sus hijos, sirva al Señor con sus padres, sirva al Señor en la escuela, sirva al Señor en su trabajo, sirva al Señor en su vecindario, sirva al Señor en su comunidad, sirva al Señor en la iglesia, sirva al Señor en su propia vida. Porque hay un futuro glorioso. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Señor, danos entendimiento. Danos entendimiento. Vivir el presente de nuestra consagración a ti. Vivir para ti, servirte a ti. El Dios verdadero y el Dios vivo. Y que vivamos siempre con la alegría de nuestra esperanza. Bendice tu palabra en el corazón de la iglesia. De cada persona que escucha tu palabra en esta tarde, Señor. Bendice tu palabra y que produzca fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.